En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Es un día en el que la Iglesia nos recuerda que tenemos que luchar por imitar las virtudes domésticas que agasajaron o que tuvieron la Sagrada Familia, la confianza en Dios, creer de verdad en el amor, buscar la unidad. 3 puntos fundamentales, sin los cuales nuestra familia estará construida no sobre la roca firme del amor de Dios, sino sobre el mero sentimiento. Pues vamos a guardar un momento de silencio en el que nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que has venido a cumplir la voluntad del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que despojado de tu rango, pasaste por uno de tantos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que te sometiste, obediente a María y a José, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con tu bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque chochee, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tú, mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura
de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga alguna queja contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría el Nazareno. Palabra del Señor. Hace ya muchos años que el Señor me regaló la ordenación sacerdotal, casi 28 años ya. Y a lo largo de estos 27 años y pico, lógicamente como cura he celebrado muchos enlaces matrimoniales. No he casado yo, porque los que se casan, los ministros, son los contrayentes, pero sí he presidido esa celebración, y si era con Eucaristía, he sido yo el ministro que consagraba el pan y el vino. Nunca he celebrado una boda donde no intuyera o viera claro que los novios estaban enamorados. Si creo que hay dudas, simplemente digo que conmigo no cuenten. Y nunca me ha ocurrido. No sé si
muchos o pocos de los que se casaron, siendo yo el sacerdote que presidía la ceremonia, siguen todavía unidos. De los que yo tengo confianza con ellos, la mayor parte están unidos. Pero la estadística es durísima. Dice que en España, al llegar a los 10 años de matrimonio, cerca del 50% ya está rota su relación. Es horroroso. ¿Por qué razón? Se casaron enamorados. Los chicos que a mí me vinieron a pedirme que les casara querían de verdad contraer matrimonio. ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay 3 grandes problemas sobre los que gira el fracaso conyugal y, por lo tanto, sobre los que gira también el problema de la familia como institución de derecho natural. Primer problema, la falta de fe. Alguno dirá, hombre, es que antes de Cristo no se casaban, se casaban, pero los hombres heridos por el pecado original tienen más difícil hacer la voluntad de Dios, amarse, perdonarse, mantenerse unidos. La falta de fe, el relativismo en el que vive gran parte de nuestra sociedad, no propicia que las personas se amen más, propicia más el egoísmo, propicia más que las personas se miren o busquen su bien en lugar de ver y buscar el bien común. Cuando tú intentas seguir al Señor, tienes problemas, eres egoísta, en algunos momentos te cuesta perdonar, pero tu conciencia, bien alimentada e iluminada por la gracia de Dios, te dice, no seas terco, perdona, o sé más generoso y pide perdón, o concede el perdón al que se ha equivocado. Cuando te alejas de Dios, lógicamente la luz de la verdad pues se vuelve más tenue. Y llega un momento en el que el relativismo en el que vivimos hace que nos confundamos y que pensemos que todo vale. ¿Cuántas veces escucho a personas que dicen, me he separado, ya no me traía a cuenta? ¿No te traía a cuenta qué? Cuando lo miras desde tu egoísmo, cuando te buscas a ti mismo, ya no te traía a cuenta convivir con él o con ella, soportar a él o a ella. Y muchos fracasan en la primera relación y como no han sido capaces de ver en qué se habían equivocado, fracasan segundas y terceras relaciones. Porque a veces el problema no está en los otros, o no está sobre todo en los otros, está sobre todo en ti, que como no has analizado tu vida, como muchas veces no tienes una conciencia mal formada y errónea, pues no distingues claramente el bien del mal. Y entonces no solo fracasó tu primera relación sentimental, sino que en cascada han ido fracasando el resto de relaciones que has iniciado. Creo que la falta de Dios, la falta de espiritualidad, la falta de unión con Dios es uno de los pilares por los que fracasan las relaciones conyugales. Segunda causa. Yo hace muchos años empecé a trabajar en el Tribunal Eclesiástico y allí me encontré, le había conocido antes porque fue profesor mío estudiando la carrera de Derecho Canónico, me encontré con el vicario judicial que falleció hace unos meses, Isidro Arnaiz. Y él decía, nuestros jóvenes se quieren pero no saben amar, que es distinto. Una cosa es querer y otra cosa es saber cómo tienes que querer. ¿Y qué decía él? Y yo lo suscribo 100%. Los jóvenes se aman, pero quizás les hemos educado para que fueran los mejores médicos, excelentes arquitectos, fabulosos expertos en derecho, pero se nos ha olvidado enseñar a amar. ¿Lo han visto en casa? Sí, pero no basta solo con verlo. Hay también que explicar, hay también que enseñar. Y la Sagrada Familia, en concreto Cristo, es el mejor modelo de amor. Siguiendo los pasos de Cristo, encuentras cómo tienes que hacer para amar, cómo se ama, porque es un arte y no es fácil, hay que aprenderlo. Los que estáis aquí podréis ver que tenemos aquí a la derecha una reliquia del Papa San Juan Pablo II y debajo hay un repostero del Papa con una frase que nos habla de cómo el amor es fundamental, pero es difícil vivirlo. Hemos de aprender a amar. Y yo creo que hay 3 puntos esenciales para aprender a amar o para amar como Cristo nos enseña, que vale para todos los hombres, casados y solteros,
gente que está casada y religiosos y sacerdotes, que no estamos casados porque nos hemos casado con Cristo y con la Iglesia. Primer punto que todo cristiano, toda persona debería vivir: amar el primero. Tú tienes que enseñar a tus hijos a amar el primero. Tienes que enseñar a tus hijos que no solo tienen que hacer las cosas cuando se pide ayuda, sino que tienen ojos para ver. Y que por lo tanto, como tienen ojos para ver, deberían intentar amar aunque la persona necesitada no le pida ayuda. Si yo en casa, cuando soy un joven, adolescente, que vivo con mis padres, me acostumbro a amar el primero, después lo viviré con mi futura mujer. Pero si no me acostumbro a amar el primero, no lo viviré con mi futura mujer, porque no me he acostumbrado, no me he ejercitado en la virtud de tener ojos y hacer un buen uso de los mismos. ¿Qué es amar el primero? Cuando ves que hay que hacer algo, no esperes que te digan, anda, ayúdame, hazlo tú. Poner la mesa, recoger la mesa, ordenar la habitación, ves que está sucio el pasillo porque se ha caído un pañuelo o alguna cosa, cógela y échala a la basura. No esperes que sea mamá la que lo haga, hazlo tú, ama el primero. Hay que comprar el pan, ofrécete a ir a comprar el pan, no esperes que sea el otro, ves que no hay, ofrécete tú. Utiliza los ojos que Dios te ha dado para hacer el bien, amar el primero. Segunda nota esencial, siguiendo el modelo de Cristo: amar implica ponerse en el lugar del otro. ¿Cuántas veces hay matrimonios que fracasan porque los esposos no se han puesto en el lugar del otro? ¿Hay problemas? Evidentemente que hay problemas, a veces serios y graves. Muchas veces no son tan serios ni tan graves, pero falta que los esposos se pongan en el lugar del otro para comprender al otro que ha tenido un día fatal en el trabajo o que ha cogido un atasco monumental de estos que tenemos aquí en Madrid y que llegas desesperadito a casa con los nervios a flor de piel. Ponte en el lugar del otro. Qué fácil es juzgar desde lejos y equivocarte. Cuando miras desde lejos, juzgas desde lejos, no pones el corazón, lógicamente, no te pones en el lugar del otro. Y por lo tanto, no eres capaz de entender que aunque te haya contestado mal, hay una razón y una causa. Ten paciencia. Cuando se pase ese momento difícil, podrás hablar con él o con ella para intentar arreglar las cosas. Pero si no te pones en el lugar del otro, serás incapaz de comprender el sufrimiento y la necesidad de la persona que está a tu lado. Tercer punto, fundamental en toda relación humana, que nos ayudará a amar de verdad: perdonar y pedir perdón. Hay una gran dificultad en este punto. Muchos mienten, inventan cosas para no reconocer que se han equivocado. Sería muchísimo más fácil decir desde el principio, pues lo siento, me he ido con mis compañeros a tomarme una caña. O lo siento, pues no he hecho lo que tenía que hacer porque me ha dado pereza. No mientas, no engañes. La mentira, para ser tapada, implica una mentira mayor. Y al final es una bola que va creciendo como la bola de nieve y te engulle, te come. Sé sincero, pide perdón. O sé generoso y concede el perdón si la otra persona se ha equivocado. 3 puntos, por tanto, que nos enseñan a amar. Primero, amar el primero. Segundo, ponerse en el lugar del otro. Tercero, aprender a perdonar y a pedir perdón. Segundo grupo, por tanto, segundo pilar fundamental, enseñar a amar y, por lo tanto, vivirlo nosotros para enseñarlo a los demás. Tercer pilar, para que no fracase la relación conyugal, es fundamental buscar la unidad y evitar lo que divide. Porque la mayor parte de las discusiones y disensos en la familia no provienen por cosas importantes, provienen por nimiedades, por tonterías, por egoísmos. Me quiero salir con la mía. Pues a lo mejor tienes razón y habías quedado en hacer este plan, pero a lo mejor a él o a ella le apetece otra cosa y puedes hacerle feliz. ¿Qué te cuesta ceder en lo que no es importante? En lo que es fundamental, no. En eso no se puede ceder. Educación de los hijos, en respetar los derechos y obligaciones esenciales, eso no. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces discutes por esos asuntos? Casi nunca. Si discutes es porque a ti te apetece comer una cosa y a ella otra.
porque a ti te apetece ir de vacaciones aquí y a él a otro sitio. Por pequeñeces y tonterías. En ese sentido, cuando eso ocurra, recordad aquello que decía la fundadora de los focolares, Chiara Lubich: más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Tengo razón, me voy a salir con la mía. Sí, tenías razón, pero has creado un problemón en casa que no tiene sentido. Y sí, te has salido con la tuya. Tenías razón, pero ¿a costa de qué? ¿De que ya no te hables con tu esposo o tu esposa? ¿De que los niños piensen que papá y mamá son unos egoístas que no perdonan y que solo piensan en ellos? Aprendamos, por tanto, a amar. Aprendamos también a buscar la unidad, sabiendo que no todo vale. Más vale lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Teniendo a Dios en el centro de nuestra vida, siendo personas de fe, siendo personas que intentamos amar y siendo personas que luchamos por mantener la unidad, estoy seguro de que habrá dificultades, vendrán momentos difíciles, pero el matrimonio estará fundado no sobre el mero sentimiento, sino sobre la roca firme del amor de Dios. Y entonces no fracasará y daremos ejemplo y testimonio a los demás y les enseñaremos que el amor, como Cristo nos enseña, lo puede todo. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio del amor de Dios, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen, Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el tiempo santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Bautista, Juan Pablo, Nilo y Miguel José, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. a ti amamos los deseados, a ti Suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Antonio Abad, que forma parte de ese grupo de anacoretas, contemplativos que se van a vivir a cuevas y que son el inicio de lo que conocemos como la vida religiosa. Después os hablaré en la homilía de la importancia del paso que dieron estos padres del desierto, que se marcharon para vivir entregándose al Señor y a la contemplación, vivieron eso que se denomina fuga mundi, no porque creyeran que el mundo es algo malo, sino porque entendieron que había que amar a Dios por encima de todo y servirse bien de los bienes de este mundo. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía y pedimos hoy, tenemos especialmente presente a la vida consagrada y a la vida contemplativa. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Antonio Abad servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre a ti y sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Samuel. Había un hombre de Loma de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afiad, benjaminita, de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre Quis se le habían extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl: «Llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras». Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saalín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: «Este es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: «Haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió: «Soy yo el vidente. Sube delante de mí al altozano. Hoy comeréis conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas». Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo bendijo diciendo: «El Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza.
Aleluya. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos de los escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a sus discípulos: «De modo que come con publicanos y pecadores». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os he dicho al inicio, hoy celebramos la fiesta de San Antonio Abad. San Antonio Abad se enmarca dentro de lo que la Iglesia denomina los padres del desierto. Aquellas personas que abandonaron todo lo que tenían, muchos de ellos eran ricos y tenían una buena posición económica y nobiliaria incluso, y se marcharon a cuevas en el desierto para entregar su vida al Señor y ser luz en el mundo. El Espíritu Santo, que es el que alienta y dirige a la Iglesia, fue el que suscitó en el corazón de estas personas ese deseo de marcharse para entregarse y de esa manera expresar al mundo esa fuga mundi, que, como os he dicho, no significa rechazo a lo material, dado que lo material es creación de Dios, criatura de Dios, y Dios lo creó para nuestro auxilio y servicio, sino bien para ser llamada de atención, luz, que hiciera ver a los hombres que esos bienes materiales tienen que ser utilizados en su justa medida y con equilibrio. Para poder entender lo que ocurrió con los padres del desierto, es fundamental echar un poco la mirada atrás. En el año 313, los emperadores Constantino y Licinio dictan el Edicto de Milán. El Edicto de Milán es conocido como Edicto de la Tolerancia. A partir de ese momento, la Iglesia, que era perseguida, deja de serlo y es tolerada. Después, con el decreto Quintus Populus, el emperador Teodosio, mucho más tarde, hará oficial como religión del imperio el catolicismo. Pero a partir del 313, la Iglesia es tolerada. Pasó de ser perseguida a ser tolerada. Aparentemente, qué buen beneficio. Si no somos perseguidos, podemos predicar, podemos vivir nuestra fe. Esa es parte de la verdad. Pero la otra parte de la verdad fue la relajación de las costumbres. Si antes, para ser cristiano, te jugabas la vida, porque te podían perseguir. Si te identificaban como católico, podías pagar esa osadía muriendo en la cruz o quitándote los bienes económicos, desterrándote e incluso esclavizándote. Ahora, como eres tolerado, y después, cuando la religión oficial del imperio es el catolicismo, eres promovido, pues muchas personas llevaban y vivían una doble vida. Se llamaban católicos, el emperador era proclive, favorable a los católicos, pero no vivían como católicos, vivían como paganos. Se hacían católicos porque de esa manera obtenían pues ciertos beneficios. Podían ascender con más rapidez en la carrera del ejército, era más fácil que tuvieran buenas relaciones con los senadores, de manera que muchos se relajan y se produce lo contrario de lo que parecía. En lugar de ser favorable, puesto que más personas se hacen católicas, muchas personas dejan de vivir como debían vivir. Y los padres del desierto son la respuesta del Espíritu, que como luz en el mundo hace que estas personas, mediante la fuga mundi, llamen la atención y digan: no,
Ser cristiano significa amar a Dios por encima de todas las cosas. Ser cristiano significa que no pueden ocupar tus bienes en lugar de Dios, que tienes que aprender a ser generoso, pero no solo con los bienes materiales, también con los bienes y dones espirituales, perdonando al que se ha equivocado, siendo una persona misericordiosa, teniendo compasión del que se equivoca y sus tropiezos te hacen daño. Por tanto, conviene que nos preguntemos nosotros, ¿y nosotros estamos amando a Dios por encima de todo? ¿Estamos siendo luz en el mundo por la integridad de nuestras costumbres? Porque cuando nos equivocamos y caemos decimos lo siento, porque somos generosos perdonando a los demás. ¿O no somos luz en el mundo? El que me ve no se sentirá llamado a seguir al Señor porque mi vida es una vida anodina o, en el peor de los casos, es una vida que va en contra de lo que el Señor te pide, de la moral y, por lo tanto, de la vida cristiana. Pidamos al Señor que seamos luz, porque le amamos por encima de todo, porque intentamos hacer su voluntad, porque somos humildes y porque tenemos misericordia. Cuando en cierta ocasión le presentan a Jesús a una mujer pecadora, la Magdalena, él era una mujer de reconocido, una vida en contra de la moral judía, de todo el mundo sabía cuál era su reputación, y Jesús simplemente contesta, mucho se le ha perdonado porque mucho ha amado. ¿Podrán decir eso de nosotros? ¿Que mucho se nos ha perdonado porque mucho hemos amado? ¿O por el contrario vivimos una misericordia, la del Señor que se acerca a nosotros, que nosotros no practicamos con los demás? ¿Somos luz en el mundo? Tenemos que ser testigos del amor de Dios y de su misericordia, sobre todo por nuestra manera de vivir. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos para que en Venezuela haya libertad y verdadera democracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y gloria. Acepta, Señor, los dones de nuestro servicio que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Antonio Abad y concédenos que, libres de las ataduras terrenas, seas tú nuestra única riqueza.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Iván y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, haz que, alimentados provechosamente con tus sacramentos, superemos las acechanzas del demonio, como concediste a San Antonio obtener admirables victorias sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Así suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria del obispo y mártir San Bonifacio, que murió en torno al siglo VIII. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Sea, Señor, el mártir San Bonifacio nuestro intercesor, para que mantengamos con firmeza y profesemos con valentía en las obras la fe que enseñó de palabra y rubricó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otra saduceos, y gritó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando: «No encontramos ningún delito en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel?». El altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: «Ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy
y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy en parte va dirigido a cada uno de nosotros. Cristo ruega también, dice él, por los que crean en mí, por la palabra de ellos. La Iglesia siempre ha sabido que su principal misión no era hacer obras de caridad, abrir escuelas, orfanatos, sino que su principal misión era la evangelización. Lógicamente pronto entendió que además de evangelizar tenía que promover también la justicia social, el bien común, intentando compartir los bienes materiales que tenía con los más necesitados. Pero su principal misión es llevar el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres. Se refería a Cristo a la palabra. La palabra no es solo la que se verbaliza, la que se expresa con los labios. Podemos predicar a Cristo de muchas maneras y debemos hacerlo de muchas maneras. Una forma es la palabra, otra manera también es el testimonio. En otras ocasiones será la compañía, la cercanía con el que sufre y padece en el cuerpo o en el alma y siente el amor y el apoyo de la persona que tiene fe y que por lo tanto, porque tiene fe, tiene algo que compartir con él. Lo primero de todo es, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Bien de palabra o bien de obra. Lo primero que tenemos que transmitir es una experiencia. La experiencia de que yo me he encontrado con Dios. Cuando uno habla de oídas, cuando uno dice cosas que le han contado, se nota. Si tu testimonio está basado en un contacto directo, en lo que has visto, sentido, oído, tendrá mucha más fuerza que cuando simplemente hablas de oídas. Yo puedo ir a una clase de historia donde me hablan, yo qué sé, de Napoleón. Perfecto. El profesor, en función de lo que le atraiga al personaje y de la vocación que tenga y cómo la viva, pues a lo mejor lo expresa con más fuerza. Pero al fin y al cabo estará hablando de algo que aconteció hace muchos siglos y que de una u otra manera le afecta, pero de forma muy superficial. Cuando un cristiano habla de su experiencia de Dios, no debe hablar de oídas, sino que habla de algo que ha sentido, de algo que siente, de algo que ha experimentado, de un acontecimiento que ha ocurrido en su vida y merece la pena dar fe de ese acontecimiento. Porque he sentido que Dios me ama y me perdona, porque he experimentado que el Señor me consuela en la adversidad, en las dificultades, merece la pena que lo proclame con la palabra o con las obras. Pregúntate, por tanto, ¿mi testimonio cómo es? ¿Mi palabra que habla de Dios cómo es? ¿Es el testimonio y la palabra de una persona que ha puesto el corazón y que por lo tanto se siente afortunada? ¿O por el contrario hablas de oídas? Si tu testimonio es de oídas, llevará, por tanto, una fuerza muy débil. Tocará, quizás, pero muy débilmente a los demás. Pero si tu testimonio tiene la fuerza de haberte encontrado con el amor, aunque seas débil, aunque sea pobre y caigas, darás un testimonio de fuerza a los que están a tu lado. Primero, ¿qué tienes que testimoniar? Tengo que hablar de una experiencia. Dios me ama. Segundo, ¿cómo tengo que hablar de esa experiencia? De esa experiencia hablo en función de mis dones y talentos y en función de tu vocación concreta. Porque no es lo mismo la vida de un cartujo que la vida de un trabajador. No es lo mismo la vida de un padre de familia que la vida de un soltero.
Cada uno, habiendo experimentado el amor de Dios y habiéndose encontrado con el Señor, su testimonio será distinto. ¿Qué hacen las religiosas de clausura? Piden, interceden, rezan para que aquellos que tenemos vida activa seamos instrumento del Señor. Gracias a su testimonio callado, de silencio, de abnegación, de mortificación y sacrificio, se logra que la gracia de Dios llegue al lugar donde los misioneros predican el nombre de Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús es copatrona de las misiones, junto con el gran San Francisco Javier, aquel que llegó a las Indias, que intentó entrar en China para predicar el nombre de Cristo. La otra no salió del convento, el Lisieux. ¿Cómo es posible que la nombraran copatrona? Porque lo importante no es lo que se hace, sino el amor que se pone. Y ella descubrió que su vocación era la de ser el corazón, que rezando, ofreciendo sacrificios, ofreciendo su propia vida, intercediera para la evangelización en el mundo. Primero, ¿qué experiencia tienes de Dios? Segundo, ¿qué es lo que Dios quiere de ti en función de tu vocación concreta? Porque no puedes vivir como un cartujo si no eres cartujo, ni puedes vivir como un soltero si estás casado. Pidamos al Señor que seamos instrumento suyo. La Iglesia es el sacramento universal de salvación. Cristo la fundó para que fuera ese instrumento que lleva el amor de Dios, la paz, la esperanza y el consuelo al corazón de todos los hombres. Una Iglesia que es santa, pero llena de pecadores. Convirtámonos a la gracia de Dios para que nuestra Iglesia, nuestra Madre, no sea una Iglesia que tiene pecado, sino una Iglesia convertida al amor y a la gracia de Dios. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los misioneros, que llevan el nombre de Cristo a las naciones que no han oído hablar de Él, para que el Señor bendiga su misión y su acción evangelizadora, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos hermanos nuestros que viven en países donde son perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos.
Santifica con la eficacia de tu bendición, Señor, estos dones que por tu gracia han de encender en nosotros aquel fuego de tu amor que dio fuerza a San Bonifacio para vencer todos los tormentos corporales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Bonifacio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Román y Antonio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros conoció a Cristo por caminos distintos. En unos casos
a lo mejor fueron tus abuelos, en otros casos una experiencia dolorosa, pero que te hizo acercarte a la Iglesia. En otras ocasiones, simplemente unos ejercicios espirituales o algún tiempo de retiro espiritual. Lo importante no es cómo llegaste al encuentro con Dios, sino gracias a quién te encontraste con Dios. Porque si nuestra experiencia no es de oídas, sino que damos testimonio de lo que hemos sentido, del amor de Dios que hemos experimentado, nuestro testimonio será convincente. No hables de oídas, habla de la experiencia de amor y salvación que has experimentado en tu propia vida. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Llenos de gozo en esta fiesta, hemos recibido, Señor, tus dones del cielo. Concede a quienes anunciamos la muerte de tu Hijo en este banquete divino, participar con los mártires en su misma gloria y resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.